Buenas tardes, profesor Renzo. Hoy le vengo a traer mi proyecto de geometría. En este caso me ha tocado el tema de cuadriláteros. Yo soy Eric Michel, mis apellidos son González Guamán. Soy del quinto grado de secundaria y este es el curso de geometría. Comencemos con este tema. Definición y elementos de los cuadriláteros. El cuadrilátero es una figura geométrica, específicamente un polígono, conformada por cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. Elementos del cuadrilátero. Guiándolos del gráfico, los elementos del cuadrilátero son los siguientes. Los vértices, que serían A, B, C y D. Los lados, que son AB, BC, CD y AD. Los ángulos interiores, que son X, W, Y y Z. Y los ángulos exteriores, que son T, S, U y V. Y por último, las diagonales, que son los elementos de recta que unen vértices opuestos de la figura. En este caso serían AC y DB. Continuemos. Conozcamos ahora los tipos de cuadrilátero. El cuadrado es un tipo de paralelogramo con cuatro lados de igual longitud y paralelos entre sí. Sus ángulos interiores son rectos, es decir, miden 90 grados. Sus diagonales son perpendiculares entre sí. Cuando se cortan, forman cuatro ángulos de 90 grados. Y aquí tenemos el ejemplo del cuadrilátero. El rectángulo. De sus cuatro lados hay dos pares de lados de igual longitud. Todos sus ángulos interiores miden 90 grados. Sus diagonales miden lo mismo, pero no son perpendiculares entre sí. Y aquí tenemos el ejemplo del rectángulo. Rombo. Todos sus lados tienen la misma longitud. Dos de sus ángulos interiores son agudos, menores a 90 grados. Miden igual y están uno frente al otro. En tanto, los otros dos ángulos interiores son obtusos, mayores a 90 grados, y también miden lo mismo. Sus diagonales son perpendiculares entre sí, pero miden diferente. Y aquí tenemos al rombo. Romboide. Tienen dos pares de lados que se corresponden en longitud y tienen dos ángulos interiores agudos y obtusos. Cada par de ángulos que miden también lo mismo están uno frente al otro. Aquí tenemos el ejemplo del romboide. Continuemos. El trapecio. Tiene solo dos lados que son paralelos entre sí, llamados bases del trapecio, que tienen diferente longitud. La altura del trapecio es el segmento de recta que une a ambas bases o sus prolongaciones. Y por último, el trapezoide, que es un cuadrilátero sin lados paralelos. Continuemos. Conozcamos ahora los cuadriláteros convexos y no convexos. Cuadriláteros convexos son aquellos en los que todos sus ángulos interiores miden 180. Todos sus polígonos regulares son convexos y hay una infinidad de polígonos irregulares que también lo son. Los cuadriláteros cóncavos o no convexos son aquellos cuadriláteros en los que se pueden encontrar dos puntos interiores A y B del mismo, tales que algunos de los ángulos del segmento AB que determinan están fuera del cuadrilátero. Y aquí tenemos también un ejemplo mayor de los ángulos convexos y no convexos. Como vemos, sus ángulos siempre van a medir 360. Y ahora pasemos con algunos problemas con cuadriláteros. En el romboide ABCD, calcular x. Tenemos aquí 7x y 5x. ¿Cómo hallamos esto? De la siguiente manera. AB es paralelo a CD. Lo resolvemos de la siguiente manera. 7x más 5x es igual a 180. Esto es con los ángulos conjugados. Sumamos 7x más 5. Nos saldría 12x, que es igual a 180. X lo dividimos entre 180 entre 12.
que nos sale igual a 15. Vamos con el otro problema. En la figura BC es paralelo a AD. Calcular alfa y beta. Aquí, como vemos, tenemos los ángulos beta 70, 2 alfa menos 5 y alfa más 5. ¿Cómo hallamos esto? Vamos a hallarlo de la siguiente manera, que va a ser de la figura. Vamos a resolver primero con beta. Tenemos a 70 y a beta. Sumando eso nos sale 180. Beta al final nos valdría 110. Y ahora vamos con los otros ángulos, que son 2 alfa menos 5 es igual a alfa más. Y ahora vamos con los otros ángulos, que serían 2 alfa menos 5 más alfa más 5 es igual a 180. Vamos a resolver esto, que nos saldría un total de 3 alfa es igual a 180. Alfa sería un total de 60. Y aquí tenemos ya alfa y beta. Hacemos con el último problema que tenemos aquí. Si ABCD es un paralelogramo, calcular X. ¿Cómo hallamos esto? Nos dice que AB es paralelo a CD. Entonces, 4X más X nos saldría 180. Y esto es siempre con los ángulos conjugados. 5X es igual a 180 y X nos saldría al final 36. Continuemos. Y ahora vamos a resolver algunos problemas que tengo preparados para este proyecto. Bueno, profesor, ahora aquí le traigo dos problemas sobre el tema de cuadriláteros. Prosigamos a resolverlos. Nos pide aquí calcular x. Si tenemos aquí 2x en este ángulo, 5x en este ángulo y 3x en este ángulo, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo. Podemos sumar estos tres ángulos que tenemos aquí, que sería de esta forma. 2x más 5x más 3x nos saldría un total de 360. ¿Por qué? Porque es cuadrilátero cóncavo. Continuemos. Si aquí nos sale 7 más 3, sería un total de 10x. Y aquí bajamos el 360. X fácilmente nos saldría un total de 36. Y aquí tenemos ya resuelto el primer problema. Vamos con el otro. Por datos, los ángulos A, B, C y D son proporcionales a 3, 5, 6 y 2. Entonces, tenemos este cuadrilátero que sería 3 alfa más 5 alfa, 6 alfa y 2 alfa. Calcular alfa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que en el anterior, que sería la suma de estos ángulos es igual a 360. Sumamos entonces 5 alfa más 6 alfa más 3 alfa más 2 alfa es igual a 360 porque es un cuadrilátero cóncavo. Sumamos todo esto, que sería un total de 16 alfa es igual a 360. Alfa sería un total de 22,5. Y ya tenemos nuestra respuesta. Bueno, profesor, espero que le haya gustado mi proyecto de geometría. La verdad es que no me quería extender muchísimo con este tema porque creo que es un poco más extenso. Así que bueno, intenté resumirlo de la mejor manera. Cuídese, profesor, que tenga un buen día. Nos vemos. Adiós.